Panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Caja Los Andes presenta Ir por Más, una iniciativa del programa EFI, Empoderamiento Financiero. Inscríbete en cajalosandes.cl y comienza a ahorrar desde 1,000 pesos con distintos planes de ahorro hechos a tu medida. Caja Los Andes, más caja para ti. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Como siempre, está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuentra los supermercados, mini markets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Estamos regalando 2 libros, el bestseller argentino de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Sinceramente, y Mide lo que importa, como Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con este modelo de objetivos y resultados claves de John Doerr, prólogo de Larry Page. Para concursar por ellos, hashtag combinación clave tienen que poner y @megustaleercl. Estamos con el panel de los días jueves. Está con nosotros Valentina Saavedra, está Cristian Jiménez de Bópoli, está Felipe Lyon, director del área del Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, está Claudio Fuentes, analista político y académico de la UDP, Valentina Saavedra, por cierto, de Comunes. Gracias por estar acá y me imagino que todavía está salpicada la mesa de sangre después de la acusación constitucional ayer. En las redes sociales, por lo menos, traen mucha sangre. Disparos para allá, disparos para acá. Y bueno, el hecho es que se perdió la acusación por parte de la oposición, pero no estoy tan seguro, y lo dije ayer, que esto signifique automáticamente, pero un triunfo brutal para particularmente Marcela Cubillos. No creo que ella pueda implementar o intentar retardar una serie de cosas que tienen que ver con la implementación de la ley de reforma educacional, de la misma forma con que lo está haciendo a partir de esta situación, como si fuese un envión para que tú pudieras hacerlo. Eso me imagino que va a ir marchar con más cuidado, pero sí quedó una sensación muy agria en la oposición por 3 votos o 4 votos que se esperaba que fueran de apoyo a la acusación y que terminaron no siéndolo. Y en particular se ha concentrado esto en la figura de Pepe Out, porque además él es parte de la directiva de la mesa de la Cámara de Diputados, escogido con los votos de los mismos parlamentarios, y hoy día hay una moción que planteó el diputado Naranjo para justamente pedirle, y aquí está la otra figura muy interesante, para pedirle a Pepe Out que renuncie. Y la razón por la que le piden que renuncie es porque si lo quisieran echar tendrían que votar toda la mesa, y no hay relativamente garantía de que en una nueva elección la testera sea dominada por la oposición, y por lo tanto no se pide el voto de censura a la mesa para que salga Out, sino que se pide directamente y personalmente a Out que renuncie, y hasta ahora por lo menos él no ha dicho nada. O no ha dicho que va a renunciar. No, ha dicho que no va a renunciar. Sí, ya lo dijo. Sí, pero estas cosas son medias líquidas porque claro. tú aguantas hasta cierto tipo de embate, digamos, en plan politiciano. Si esto de que la política es sin llorar es la cosa más estúpida que yo he escuchado de repente se llora y mucho en esta situación. Bueno, ¿cómo vieron este fenómeno? Y quiero decir para poner el segundo tema sobre la mesa, de que se han dado simultáneamente en los últimos días golpes bastante fuertes a la UDI, a un partido. No solamente lo que pasó con Salaverry, no solamente esta acusación constitucional que es contra una militante de su partido. Ayer se ex militante del partido. Ayer se
aplicaron una condena a el exalcalde de Providencia, Lavé, que en un momento también fue militante UDI, y no sé si sigue siendo. No, yo creo que ahora está en el partido de Cast, ¿no es cierto? Sí. Pero son situaciones que afectan el sector, y más aún, voy a agregar un cuarto punto que causó una cierta discusión ahí, para ponerlo también en correlación, es esta idea que de pronto se paseó ayer de que habían demasiado intereses de Renovación Nacional por afectar rápidamente a Felipe Salaverry por el cargo, a partir de las filtraciones que algunas parlamentarias hicieron de lo que el presidente Piñera les había dicho, y después lo desmintió Salaverry, posteriormente finalmente se renunció. Pero hay ahí una tole que tiene que ver dentro de Chile Vamos con temas pendientes que con vistas a las elecciones de gobernadores regionales, donde la Subsecretaría de Desarrollo Regional es clave. Y por lo tanto, partamos y abro foro con la acusación constitucional, y después vamos a los problemas más delicados. Ya, tú que eres el más viejo de todos, Claudio. Chuta, me matan. Me matan. No, pero esto lo digo, más viejo de todo, con la excepción mía, por cierto. Pero, esto es como el antiguo rito de los consejos de las grandes civilizaciones. Pero ya no, déjalo ahí. Donde los ancianos hablaban primero porque eran las personas. Los ancianos hablaban primero porque eran las personas que tenían más sabiduría. No, ya. A ver, yo privada y públicamente había manifestado que políticamente, a mi juicio, era inconveniente esta acusación constitucional, que tengo que decirlo. Ahora, se hizo, se perdió, y yo me voy a centrar en dos aspectos. Uno que tiene que ver con lo que Fernando al principio señalaba, de hasta qué punto el gobierno con esto cambió la matriz de política en la relación con el Congreso. Se habla de que ya no tiene una mayoría de oposición en la Cámara de Diputados, perdón, que sería como una transformación del espectro político. Yo creo que no, y creo que no, primero porque una cosa es los elementos políticos y jurídicos vinculados a la acusación, y otra cosa son los otros temas que vienen. 40 horas, tributaria y pensiones, que tienen otras lógicas de poder. Ahora, si el gobierno puede aprender y yo creo que hace tiempo viene aprendiendo, a pirquinear votos, a conseguir apoyos para obtener ciertas mayorías, sobre todo con los independientes. 5 de los 7 parlamentarios que votaron en contra o se abstuvieron son independientes, por lo tanto ahí hay un espacio político para obtener una negociación favorable en cualquiera de las reformas futuras, aunque creo que algunas de ellas requieren un quórum un poquito más alto. Pero dicho eso, yo creo que el juego político es distinto con una acusación que con algunos temas como la tributaria, como 40 horas y como pensiones, que son los 3 temas centrales de lo que viene en la agenda política del gobierno. Por lo tanto, yo no sería tan optimista si fuera de gobierno respecto de que esto transformó la relación política. Y segundo, el Senado sigue intacto, no creo que haya mucho cambio ahí. El Senado es mucho más disciplinado y ha demostrado ser mucho más ordenado en términos de sus apoyos políticos. Por lo tanto, esa eventual transformación de las lógicas de poder, yo creo que sería bastante conservador respecto de ese argumento. Segundo, respecto de la oposición y la fragmentación, a mi juicio, así si uno mira los efectos políticos, primero yo creo que es un error hacer este harakiri y empezar a tratar de buscar culpables. En eso yo estoy con Gabriel Boric. Ayer él decía, esto no tiene mucho sentido, hay que cerrarlo acá, cada uno tuvo su opinión, movamos el buque hacia otros temas. Y segundo, yo creo que se habló en el panel anterior, la democracia cristiana. Yo creo que es interesante lo de la democracia cristiana porque mostró mucho más coherencia o cohesión interna de la que uno podría haber esperado. O sea, yo hubiera esperado
mucho más fragmentación, más división, unos 5 o 6, una diferencia más grande, y eso no estuvo. O sea, Ascencio logró, el diputado Ascencio, que es el jefe de bancada, logró ordenar a la DC, o sea que creo que son 12 de 14 hayan estado en esa posición. Yo lo encuentro bastante significativo, y significativo no respecto de esto, sino respecto de lo que viene. O sea, lo que viene son el debate de 40 horas, el debate de los súper ricos en la reforma tributaria, que son reformas cruciales para el gobierno. Yo creo que ahí está, va a estar el eje del debate. Ya el ministro de Hacienda lo avanzó. Él quiere terminar este año con la aprobación de tributaria y pensiones. O sea, ese es su objetivo. Y por lo tanto vamos a tener 4 meses en donde vamos a estar hablando de presupuesto y de esos dos temas. Por lo tanto, creo que la señal política que da la DC de mayor cohesión interna o mayor disciplinamiento es interesante para el debate que viene. Yo concuerdo con Claudio en que esto no significa que la oposición ha perdido su mayoría o que Chile Vamos o la centroderecha, que se reconfigure, ¿no es cierto?, un nuevo mapa en la Cámara. Queda demostrado una vez más que hay un grupo de diputados que votan muy conscientemente, muy a discreción, muy a conciencia, depende del tema. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Claudio en que los siguientes temas que vienen fuertes en la agenda, pensiones, etcétera, van a también tener este componente de estos diputados bisagra, por decirlo de alguna manera, que se mueven frente a los temas con cierta independencia, con cierta soltura. La fragmentación también de los bloques en la Cámara, también estamos ya, parece historia, hablar de dos grandes, ¿no es cierto?, bloques que se mueven. Por lo tanto, la acusación fue un punto de inflexión, efectivamente. Yo ahí me quiero detener más mirando para adelante, que ha demostrado también que la estrategia de ciertos grupos que pretenden el liderazgo en las oposiciones, a través de el uso y abuso de estos mecanismos de recusación, es un modelo que no sirve, que no entrega nada, que a la ciudadanía no le hace sentido, y que es momento de sentarse humildemente, ¿no es cierto? Lo digo con un ánimo muy republicano, con un ánimo muy de Estado, sentarse a presentar, a conformar un contenido para hacer ya propuestas de fondo de cara a los procesos electorales que se vienen, y que esta guerra con mucha violencia política no lleva a ninguna parte. Sí, bueno, buenos días. La otra vuelta. Sí, Felipe Layo. Saludos, Diego. A ver, voy a hablar de las dos cosas que habló Fernando en la introducción. Primero, respecto de la oposición, creo que esto evidentemente es un fracaso rotundo de la oposición. O sea, podemos decir que, tratar de dar explicaciones de por qué fue, de si se descuadraron un par, de que eran independientes, de que no eran, pero yo creo que acá es clarísimo que esto es un fracaso rotundo porque se la jugaron a fondo. Si bien el Frente Amplio al principio, yo creo que también un poco porque no lo apoyaron el año pasado en un par de cosas parecidas, se restó, pero después se sumó con todo, y tenían todas para ganar esta acusación, pero lo cierto es que no se logró, digamos, y nuevamente se ve a la oposición desunida, fragmentada, buscando culpables entre ellos y peleándose más entre ellos que intentando, digamos, ser oposición del gobierno. Entonces yo creo que ese es el primer punto que yo creo que es clave, y es importante decir que en el fondo esto es un fracaso más para la oposición. Segundo, que bueno, yo sinceramente me alegro por el resultado porque independiente de todas las cuestiones políticas, yo como abogado y habiendo revisado la comisión, digamos, y la participación de destacados abogados de todos los sectores, era claro que la acusación no tenía fundamento jurídico, y qué bueno, digamos, que todavía prima un poco de cordura, y no todo sea solamente juegos de poder, digamos, en el Congreso. Ahora, respecto de Chile Vamos, creo que evidentemente uno no puede decir que después de esto todo va a ser música, digamos, porque sigue teniendo minoría en el Congreso, y la oposición todavía puede articularse en torno a otras cosas. ¿Le va a costar? Le va a costar, yo creo, pero sí lo puede hacer.
Ahora, como toda coalición política, Chile Vamos tiene sus tensiones internas. Fernando nombró algunas cosas que han pasado también, pero yo creo que igual ha demostrado tener más disciplina que la oposición y ha demostrado más unión en los momentos difíciles. Y quiero también hacer profundizar en un punto que hace Cristian, que al final, a pesar de todo, igual se vio unida, digamos, a pesar de lo que pasó con Salaverry y lo que ha pasado con otros temas, digamos, se le vio muy unida en torno a este tema, porque sabía que era importante. Y yo creo que mirando hacia adelante las reformas que le vienen al gobierno, puede mirar con optimismo lo que viene, no con demasiado optimismo, pero puede mirarlo con optimismo porque se ha dado cuenta que puede negociar particularmente con ciertos grupos de diputados, ¿cierto? Con la democracia, específicamente el rol que ha jugado la democracia cristiana, que por lo demás yo lo veo como un rol súper inteligente, porque yo creo que ellos lo que están jugando un poco es a mostrarse como un grupo que es sensato, que es capaz de negociar, y que la política no solamente de trincheras, digamos, y que yo si soy de oficialismo voy a aprobar todas las reformas, si soy de oposición las voy a rechazar todas, sino que hay puntos donde se puede negociar y hacer avanzar las reformas, y en ese sentido yo creo que si la democracia cristiana sigue jugando ese rol, el gobierno podría aprobar perfectamente las reformas que vienen. Yo no creo que efectivamente que porque se ha rechazado esta acusación ahora todo va a ser, digamos, gris y plata, pero sí creo que en el fondo el gobierno tiene motivos para celebrar y la oposición tiene motivos para estar bastante triste por el fracaso que significó la acusación. Valentina. Sí, mira, bueno, yo comparto que yo no creo que la acusación o el resultado de esta determine un poco como la distribución de fuerzas que existe dentro del Congreso, ni tampoco las alianzas que va a realizar o que tienen las posibilidades de tener el gobierno. De hecho, yo creo que el sinfín de explicaciones que dan quienes votan en contra de la acusación tiene directa relación, creo yo, con querer seguir siendo oposición, como que no. Y tampoco yo por lo menos no comparto como esta actitud que se ha generado como por redes sociales de busquemos a los culpables, como yo creo que hay que hacer también una reflexión desde la oposición de cómo se dio este proceso. Yo tengo una visión bien crítica de cómo se dio todo el proceso de la acusación constitucional. Yo soy mucho más de la línea de lo que se planteó inicialmente por el Frente Amplio, de que habían otros mecanismos, como por ejemplo una interpelación hacia la ministra, como si había una necesidad de recabar información, se podía haber hecho una investigación al respecto. Sin embargo, a mí mi impresión es que la acusación tiene un origen que no tiene directa relación con resolver el problema de la educación, sino que nace en medio de la pelea que estaba teniendo el gobierno con el Partido Socialista. Y aquí yo también, como parte del Frente Amplio, y creo que a veces tenemos que tener esta posición nosotros, tenemos que hacernos una autocrítica de que nos vimos arrastrados también por una iniciativa, y creo que si queremos ser como una fuerza nueva, una alternativa, tenemos que tener capacidad crítica de a veces iniciativas que no necesariamente le vemos como puerto. O sea, creo que el Frente Amplio haya puesto condiciones, que en su momento, de hecho, Gonzalo Vinter y la Camila Rojas lo mencionaron, de que no estaban tan seguros de que había que apoyar o no la acusación. Se introdujeron algunos elementos, pero creo que todo eso fue un poco de esta inercia que existe, creo yo, todavía en el Parlamento, de que existan efectivamente estas dos como grandes fuerzas, como oficialismo, oposición, y como el chantaje de, la articulación de cada sector obliga de alguna manera a no poder decir, mira, sabéis que no estoy de acuerdo con algún aspecto. No, dame un segundo. No, ustedes no lo acompañaron el año pasado. Yo no creo que esa sea la raíz del problema. Ahora, claro, o sea, el Frente Amplio ya apoyó, y evidentemente esto es una derrota y hay que asumirla como tal. Creo que hay que ser bien maduros también en abordarla de esa manera y tomar los aprendizajes que se tienen al respecto, y entrar también al tema de fondo, que si efectivamente nos preocupa la educación pública, veamos los mecanismos que se requieren para que, por ejemplo, las leyes que se planteaban que la ministra no estaba implementando correctamente sí se hagan y se pueda tener una fiscalización más prolija al respecto. Ahora bien, también creo que la discusión no puede quedarse, digamos, en los márgenes de la acusación, no acusación, y por eso también menciono el tema de la educación pública, porque a mí mi impresión es que la mayoría de la población, digamos, que no es que le afectaba mucho en su vida como el resultado de esta acusación. O sea, como los cambios de ministros de educación se dan cada ciertos meses en todos los gobiernos, y eso, digamos, no cambia la realidad. Y yo creo que
ojalá en el debate que venga como ahora posterior a esta coyuntura, se centre el Congreso un poco más a resolver los problemas como reales que están pasando en la sociedad. Yo creo que ahí, por ejemplo, tema 40 horas, la reforma de pensiones, etcétera, sí tienen más relación con lo que pasa con la vida cotidiana. Y creo que es la única manera también de ir saliendo de este ensimismamiento de la política para sí misma, y un poco pensar la política más hacia la sociedad en general. Y ahí yo creo que, bueno, la polémica y las diferencias que existen en cada coalición también caen un poco en lo mismo. Entonces yo creo que el desafío es cómo salimos de este como faranduleo permanente que hay de la política y pensamos un poco más, bueno, qué está pasando a nivel social y cómo hacemos que no solo pensemos en las elecciones pensando en, bueno, mira, esta es la cantidad de votos que obviamente ya están, sino que, bueno, todo ese nivel de abstención que hay, toda esa indiferencia que hay, esa deslegitimación que hay, se puede superar. Yo quería colocar dos temas que Cristian planteaba. Uno, Cristian, ¿no? Sí. Uno que tiene que ver con la fragmentación. Yo no vi fragmentación, yo vi un ordenamiento político impresionante. O sea, por los dos lados. Incluso con lo que tú señalas respecto del frente, que habían dudas, se ordenaron, se ordenó la democracia cristiana. O sea, si tú te fijas, ¿quiénes fueron los tres parlamentarios que se mostraron más díscolos? Uno, Matías Walker, Sabaj, que Jorge Sabaj, digámoslo, casi vota con la derecha en casi todo, como acá se señaló también en la mañana, y el otro es el diputado Mesa. No, Aute es independiente, o sea, Aute es independiente. Te está hablando el diputado Mesa, de los militantes. Mesa que no se presentó. También y Calisto podríamos meter ahí también. Calisto, ya, ok, 4. Que hay 2 que no se presentaron, que también hay que sumarlo a... Entonces, tenemos... y Mesa siempre ha actuado así, siempre, históricamente. Entonces, tenemos que... y ese escenario, entonces, te abre una oportunidad al gobierno. O sea, le abre una oportunidad en términos de que puede negociar con independientes. O sea, ahí está... El tema de conseguir los votos necesarios para aprobar tributaria en la Cámara de Diputados, pero tiene el problema en el Senado. Entonces, es una ingeniería un poquito más compleja políticamente de asumir, y yo creo que el Senado tiene más ordenamiento y más disciplina. Lo segundo, y por lo tanto, yo no veo tanta fragmentación como yo hubiera esperado. O sea, yo hubiera esperado muchísimo más fragmentación. Es que frente a un voto sí, no... Y no se dio. Claramente, claro. Y lo segundo que... Sobre todo por cómo se organizó, un poco lo que contaba la Valentina, cómo se organizó el apoyo detrás de la acusación constitucional. Si al principio parecía que no iba. Claro. Sí. O sea, Alinco lo dijo. Dijo, hoy aquí un grupo de parlamentarios de la región metropolitana se les ocurrió esto y lo tiraron y nunca nos consideraron en la opinión. Entonces, con las dudas que existían, con cómo se construyó, con el tiempo que se demoró, porque incluso apareció un poquito extemporánea, como que el momento era cuando se estaba más en la ministra recorriendo, mandando mail, ahí era el momento, pero se perdió mucho timing en el fondo político para tener apoyo social, etcétera. Ahora, la segunda dimensión es la acusación constitucional como instrumento. Y primero yo no vi mucha violencia así desatada, no es un país, o sea, todo esto que planteó el Pancho Cox, yo lo quiero mucho, desde la UDP, un profesor abogado, buena onda y todo lo que, pero extremo el argumento respecto de que más o menos se estaban derrumbando las instituciones de Chile con este uso de esta atribución. Primero, esta atribución ha sido usada no tan recurrentemente. Segundo, claro, genera una tres veces en este periodo. 3 veces en este periodo presidencial. Intentó, pero no se ha funcionado. No, pero se ha usado. Entonces, se activa el mecanismo. Por eso, pero no genera una crisis institucional. Yo creo que como instrumento es bueno que exista. A lo mejor hay que regular más específicamente las condiciones bajo las cuales, o los supuestos bajo los cuales tiene que activarse.
clarificar algo porque vulnerar la ley a lo mejor ambigua la interpretación. Ahora tampoco podéis especificar todos los casos porque es muy complejo. No, claro, pero ¿crees que fue un error usarlo? O sea, independiente del resultado. No, yo parto del supuesto de que yo desde el principio dije esto políticamente yo creo que no va... En ese sentido creo que igual, o sea, creo que fue un exceso haberlo usado, digamos, y creo que los dos manifestaron una posición. Claro, pero ahora, yo creo que sí hay elementos que son interesantes de mirar. Primero, los actores políticos en esta oportunidad empezaron a reconocer por primera vez los errores de las acusaciones anteriores. Porque yo creo que si esta tenía dudas respecto a la de Yanna Proboste y la de Harold Beyer, oye, perdónenme, ahí sí que estábamos frente a un harakiri político de proporciones donde toda la derecha guarda silencio hoy día. O sea, dicen nada. Y aquí, sí, no, acá es muy impresentable. Y cuando estaban acusando a la Yanna Proboste, por menos casi. Está en el colegio, no puedo. Entonces no yo creo que. La independencia de Chile ni de la revolución del 91. Segundo palo por el tema de... Claro, le da. No puedo estar. Entonces, yo creo que ahí. Oye, pero lo de Proboste sí había plata involucrada, el tema de las subvenciones y todo. Pues no era estrictamente político, no era una rencilla política. Varios parlamentarios en esta vuelta dijeron, oye, nos equivocamos en el pasado con Harold Beyer, con la Yanna Proboste. Entonces, yo creo que también hay un aprendizaje de bajo qué condiciones se utiliza el instrumento. Yo creo que sí es dable pensar. No encuentro un instrumento. ¿Puedo agregar una cosa? O sea, dos cosas. Primero, estoy muy de acuerdo, creo que hay un acuerdo en la mesa respecto de que y me quedo con las palabras de un rector, no recuerdo qué universidad, pero un rector ayer decía el Congreso lamentablemente perdió un día de funciones por esta cuestión. O sea, al final acá efectivamente creo que la población en general no le interesaba, digamos, tanto esta rencilla política, y en ese sentido yo creo que también es un aprendizaje para las fuerzas políticas de que hay que volver a concentrarse en los temas que realmente a la ciudadanía le importan, como las reformas que vienen ahora. Yo ahí estoy en desacuerdo. Es que a ti no te gusta esa frase, ya, de las cosas que pero a la ciudadanía le importan. Sí, pero yo creo si que es eso, vamos a estar hablando de la pena de muerte todo el día. Entonces, pero convengamos que este es un tema de élite política. Si eso fuera así, la forma en que se presentan las reformas tributarias y la reforma de pensiones y la reforma de la ISAPRE sería totalmente distinta. No sería como se preguntaría. Claro, pero me refiero, se entiende formas que afectan a la población. Pero en el fondo ellos lo ven como un problema de élite política, un problema de poder, y no un problema que le afecta en su día a día. Así yo entiendo que no digo que no sea importante, pero digo que efectivamente, en mi opinión en este caso, era un mecanismo que no iba, y que qué bueno que se haya solucionado, o sea, que ya se haya acabado, digamos, esto para poder seguir. Claro, pero de ahí a llevarlo al argumento que algunos parlamentarios y algunos actores están señalando, de decir, este instrumento hay que eliminarlo. No, yo creo que es parte de los mecanismos que pueden ser para peso y contrapeso en el Congreso. El argumento de, cuando se viola la ley, ¿se puede hacer una acusación? Sí. Yo creo que es un buen mecanismo de control respecto a la acusación. Yo sí creo que es dable incluso lo ampliaría a hacer una pausa, así que incluso lo ampliaría a otros actores institucionales. Termina y el punto que quería, estoy en desacuerdo contigo, Claudio, que yo sí observé fragmentación. Y a pesar de que efectivamente en la votación se vio algo bastante cuadrado, voy a poner un ejemplo muy concreto: el discurso del diputado Garín, que todos sabemos que el diputado Garín en general es conflictivo en sus discursos, todo lo que ustedes quieran, pero el diputado Garín estuvo más minutos criticando al Partido Socialista y al rol de la oposición que argumentando a favor de la acusación, digamos. O sea, y eso se dio en varios diputados que se notaba que estaban unidos un poco artificialmente. Sí, pero votó a favor de la acusación. Vota a favor, digamos, pero ese voto, digamos, es que se rechaza, es distinto si se aprueba que se rechaza. Si se hubiera aprobado, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Pero dado que se rechazó, esas heridas ahora como que florecen un poco. Hay menos cohesión, pero disciplina hubo. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Yo ahorré para conocer mi isla favorita. Yo ahorro para que cuando mis papás estén viejitos no les falte nada. Porque ahorrar para tus sueños no puede esperar. Te presentamos Ir por Más de Caja Los Andes, un programa que te permite ahorrar en fondos mutuos desde 1,000 pesos. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI. Ir por Más es otra iniciativa de nuestro programa EFI, Empoderamiento Financiero. Caja Los Andes, más caja para ti. Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Porque Caja Los Andes quiere ayudarte a que te empoderes de tus finanzas. Te invitan a conocer el planificador de presupuesto de EFI, el programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Ordena tu plata y así llegas a fin de mes sin problemas. Encuentra más información en cajalosandes.cl/EFI. Planificador de presupuesto es una iniciativa más de EFI, programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfruta de un brunch familiar. El sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Estamos regalando 12 libros, gentileza de Me Gusta Leer CL. Mide lo que importa, como Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con este mecanismo y herramienta computacional de objetivos y resultados claves, el OKR que se conoce. John Deere, el prólogo de Larry Page y el bestseller de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que se denomina Sinceramente, y que ha causado muchísima conversación en Argentina. Para concursar con el hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Ya, pues estamos de vuelta y han pasado otras cosas que son interesantes. Fíjate, yo mencionaba que dentro quizás de todo, en términos de, llamémoslo así, de poder y sobre todo de poder que va a tener necesariamente que ser utilizado dentro de muy poco, la situación del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry, fue probablemente la más importante de todas, porque
si bien tiene un nombre de una subsecretaría del Ministerio del Interior, que quizás no se conoce mucho, porque son mucho más destacados los del ministro, el subsecretario del Interior, pero la Subsecretaría de Desarrollo Regional es lejos probablemente la más gravitante a la hora de las asignaciones de plata, y particularmente desde hace ya mucho tiempo se monitoriza esa subsecretaría antes de las elecciones, y Felipe Salaverry renunció después de que dijo que no había renunciado, después de que diputadas de Renovación Nacional dijeron que el presidente les había confidenciado que le había pedido la renuncia, cosa que no le gustó nada a la UDI, y todavía sin estar aclarada la situación particular de los hechos, si es que lo que dice el inspector municipal es correcto, cuál es la razón por la cual tú te pasas 3 luces rojas, que necesitas hacer tan rápido que no te detiene el semáforo, y si es que insultó al funcionario municipal como aparentemente lo cree su alcalde porque lo respaldó. Andrés Ari incluso después sacó de sus funciones a la hermana de Felipe Salaverry. Hay una tole ahí que falta por decir, pero que tiene como coletazo llamémoslo así, cargo botín, que es el botín. Sí. Que es extraordinariamente atractivo, que es el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional, que está todavía por vacante exactamente su nombramiento. Escuchemos a los compañeros o camaradas de Chile Vamos. De Chile Vamos. Corre legionario, sí. Tomamos palco. Oye, desde Bópoli, Hernán Larraín lo dijo incluso el día, 2 días después que esto sale sale el reportaje inicial, haciendo un llamado muy claro a nuestro gobierno a resolver este tema con la mayor prontitud posible. Estos atisbos de nerviosismo que muestran algunos personeros de nuestra coalición en torno al cargo y en torno con una mirada, por supuesto, electoral que es legítima, pero estamos en el 2º año de gobierno, entonces que no nos desviemos de la cuestión principal a la que estamos convocados. Esperamos sinceramente que quien tome el cargo de subsecretario, precisamente por la delicadeza del cargo, por el nivel de recursos que maneja, que es, la Subdere tiene un presupuesto mayor a otros 7 ministerios. Entonces, es tal el nivel de responsabilidad y de criticidad del cargo que esperamos que se nombre a una persona que tenga las habilidades y las competencias para ejercerlo de una manera muy correcta. Tiene que mantenerse a tu apreciación, bajo esa lógica de todo lo que estás hablando, el cupo para la UDI, resguardando los equilibrios para ponerlo en ciútico, o tiene que ser una persona competente. No necesariamente. Creo que ningún cargo está amarrado a tal o cual partido. Por supuesto que el tema de los equilibrios, de representatividad dentro de las responsabilidades del gobierno, dentro de los partidos que conforman la coalición, es una cuestión relevante, por supuesto, no se puede negar, pero distinto es, ¿no es cierto?, amarrar X cargo a Y partido porque tal o cual razón. No, el presidente, y nosotros sabemos que es así, el presidente sabrá poner en las distintas responsabilidades de quienes efectivamente coincidan con ellas para un buen desempeño, porque es el trabajo del gobierno como un todo el que está aquí bajo la lupa. Sí, bueno, yo creo que... Qué diplomático, man. Esto va a ser muy difícil. Sí, es un hombre diplomático. Muy bien. Yo creo que es muy entendible la renuncia del subsecretario, independiente de que todavía no se aclaran los hechos. Yo creo que le corresponde esto es un cliché, digamos, pero es cierto, digamos, le corresponde a las instituciones investigar y determinar las responsabilidades que correspondan. Pero creo que es entendible la renuncia porque ante la presión y ante lo público que ha sido el caso, digamos, yo creo que lo que corresponde es que él se dedique a eso, digamos, y que, como todos han dicho, en una época tan importante, pueda el subsecretario que se nombre, digamos, estar preocupado de
distribuir bien los recursos, digamos, y sobre todo, como sabemos, en una época eleccionaria como la del próximo año. Ahora, a mí sí me parece, y quiero hacer un punto, que como antes dije, como toda coalición política, Chile Vamos tiene sus tensiones internas, obviamente, y a mí me parece que las diputadas de Renovación Nacional actuaron mal. Y actuaron mal porque, en el fondo, tensionaron más el tema, digamos, para... No quiero entrar por qué, digamos, pero quizá para sacar algún rédito político, quizá para tensionar el tema para su lado, no tengo idea, pero a mí me parece que eso no corresponde. Y bueno, como Cristian, ahora al presidente le corresponderá hacer el nombramiento. A mí me parece, yo creo que se va a mantener, digamos, en la UDI, pero por un tema de justamente de la mantención de los equilibrios, y yo creo que va a ser así. Ahora, yo no soy el presidente Piñera, digamos, ni soy cercano a él, así que no sé qué va a hacer, pero a mí me parece que ese va a ser el camino que se va a tomar. Pero a mí me parece que no se actuó bien tampoco por parte de Renovación Nacional, y creo que es bastante entendible el resultado que ha tenido este proceso, independiente de si hayan ocurrido o no los hechos. Creo que era lo que iba a pasar, digamos. No sé si quieren decir algo. Bueno, no sé mucho de lo que se opinar, ¿no es cierto? Sí. Estábamos muy interesados en su discusión, pero mira, o sea, yo creo que correspondía que saliera. A mí me llama un poco la atención, sí, como las reacciones inmediatas que tiene, bueno, sobre todo desde las dirigencias de la UDI, pero en general como una especie de... O sea, ahora es como que las instituciones funcionen, pero la primera reacción fue, una persona intachable, esto es imposible que haya sucedido, como una defensa férrea, como que yo encuentro que solo ensucia, digamos, más la discusión, y claro, hace que el debate si sale o no sale sea cada vez más interesante, y que yo creo que tiene ahí algo como medio morboso también entre medio. Ahí no voy a hacer juicio de quién tuvo que haberlo anunciado, quién no, pero a mí me llama un poco la atención que como sucede en este tipo de cuestiones, y dependiendo de qué lado lo realiza, es cómo reacciona. O sea, yo no creo que, por ejemplo, si alguien de la oposición hubiese tenido esa actitud o esa acusación, la presidenta de la UDI hubiese dicho, no, es que esta persona es intachable, yo nunca voy a dudar de ella. O sea, creo que hay una cuestión ahí media ética que proteger, y que creo que no se resguardó en esta situación. O sea, la frase de que las instituciones funcionen vino mucho después de las primeras reacciones, y que es ahora que se empezó a investigar a la hermana del ex subsecretario, que renunció al subsecretario, que empieza a ver entonces como que las instituciones empiezan a funcionar, y ahora es como, bueno, entonces ahora que funcionen. Y creo que es un poco inconsecuente, y yo creo que hay un problema más ético en relación a eso. Y lo segundo que quería mencionar es que también me llama la atención que, en vez de discutir como los hechos, y que está bien, evidentemente se tienen que investigar, pero creo que también hay opiniones que vertir sobre la mesa. La primera discusión es, oye, pero que no me quiten el cupo. Como que hay una cosa así, bien del cuoteo, bueno, que yo no estoy en desacuerdo a priori de los cuoteos, porque creo que los equilibrios a veces son necesarios, pero sí creo que hay una cosa de como cuál es la prioridad en esta discusión. Y me parece que la prioridad sea resguardar el cupo, y luego la discusión de mira cuánta plata tiene ese cupo, como que me parece que no es la mejor cara de lo que se puede mostrar en política, y que creo que ensucia no solo la discusión, sino un poco como el caos que se va generando, y por decir así, como mete más elementos en la juguera de lo que le está pasando a la UDI en general. Y a la derecha también, digamos, en esto de que algunos eran de la UDI, son de la UDI, no sé qué, etcétera. Pero y creo que lo de la B no queda como fuera de eso, o sea, es como una especie de gran juguera de caos que se le van metiendo cada día más elementos, y creo que no está sabiéndose salir bien parado, digamos, de esa situación. Sí, yo quisiera, creo que habría que colocar un elemento de contexto a esto, porque yo lo veo como la disputa hegemónica del poder en la coalición. Hasta hace muy poco era la UDI el principal partido, y en la última elección Renovación Nacional recuperó mucho terreno, y por lo tanto volvió a ser lo que fue a principios de los 90 como principal partido en términos de votación y en términos de asientos legislativos. Ahora, con un elemento adicional, la emergencia de José Antonio Cast en la derecha y la emergencia de Bópoli en
llamémosla la liberal de centro derecha, que están compitiendo por disputar, no sé si todavía la hegemonía, porque estamos hablando de diferenciales muy fuertes, pero sí crecer. Y por lo tanto el panorama para la derecha es más complejo y acá lo que está en disputa, a mi juicio, es la hegemonía de la próxima presidencial, es decir, quién va a gobernar el país en la derecha, asumiendo que ellos tienen la ambición de seguir y asumiendo que la UDI tiene hace mucho tiempo un candidato como antes no tenía, que es Lavín en el fondo, y RN está buscando todavía quién va a definir esa competencia para enfrentar a Lavín. Entonces, en ese contexto, este caso específico que se da por las luces rojas, etcétera, etcétera, cobra relevancia. Yo creo que si hay una disputa hegemónica, yo creo que sí hay un conflicto y que se va a agudizar en la medida en que se acerquen las elecciones. Es decir, va a haber más tensiones seguramente apareciendo y en donde se van pasando las cuentas a uno o a otro. Ahora, y por lo tanto el cuoteo, acá se habla de equilibrio, es directamente cuoteo esto, o sea, no la UDI lo va a defender, creo yo, pero es cuoteo, o sea, es decir, este cargo me corresponde a mí porque por una serie de razones políticas, pero me corresponde a mí. Y eso se llama cuoteo. Ahora, yo no tengo problema con el cuoteo porque así funcionan los sistemas de partido. Entonces, cuando se trata de vestir esto como equilibrio, que el presidente, y por eso yo te decía que diplomático el presidente va a elegir, no, el presidente va a tener que tomar una decisión. Si se lo da a RN, entra en un conflicto con la UDI mucho más directo. Si se lo mantiene en la UDI es porque quiere evitar ese conflicto y está mirando el escenario político, necesito aprobar reformas, necesito... Lo que está claro es que no se lo va a dar a Evópolis. Yo creo que no. Está clarísimo. Yo creo que no. Yo creo que ahí está el mundial, ya, pero hay que caer en cada esquina. Salvo que encuentre un independiente que haya militado en la UDI y que ahora esté en RN. Claro, una tipo solución rubilar, como lo hizo en la Intendencia Metropolitana, que ¿no es cierto? Que escoge a una independiente ex militante para en un ambiente preelectoral descomprimir eso sea posible. La solución Sichel, así como... No, pero de hecho ya están poniendo nombres sobre la mesa desde la UDI para... Sí, entonces a eso se reduce este conflicto. Ahora, la otra dimensión que tiene que ver con cuándo las instituciones tienen que funcionar, cuándo tú ves la presunción de inocencia en el fondo, o sea, cuándo empieza a funcionar eso. A nivel político, eso es lo que se ha discutido en muchos foros y en muchas circunstancias. A nivel político, la responsabilidad política parece ser superior a un individuo normal de la calle. Es decir, ¿por qué? Porque hay más costos que pagar. Es decir, y hay más responsabilidades políticas asumidas y por lo tanto que yo haya hablado por teléfono con la hermana parece ser que es un poquito más feo que si yo soy un ciudadano de a pie. Y por lo tanto ahí entra el que las redes sociales, la opinión pública, etcétera, adquiere más protagonismo en este tipo de casos. Porque en términos de infracción no es tan, o sea, por lo menos de lo que se sabe de las luces rojas, ya es significativo, etcétera, pero no es una corrupción, ya que hemos tenido situaciones en el pasado. ¿Sabes qué? Que a mí siempre que pasan estas cosas que tienen que ver con luces rojas, que tienen que ver con cosas que a una realmente le puede haber pasado. Porque tú planteas el escenario de levedad, si tú quieres, relativa de la situación, porque efectivamente tú sabes que no pasó nada. No se cruzó nunca un auto que te venía con luz verde por el otro lado y impactaste el auto, mataste a los dos cabros chicos que iban atrás y a la pareja que iba adelante, porque cambia todo en eso. Obvio. Y por lo tanto, uno mira la luz roja como que si fuera algo venial porque no pasó nada, pero el hecho de pasarse una luz roja es probablemente de las faltas más graves que existen por el potencial
de tragedia que conlleva. Es la misma lógica. Tú dices, ok, yo manejé bajo la influencia del alcohol, pero oye, llegué a la casa perfecto, tuve ni un problema, nada. No, yo estoy describiendo una situación que en el sistema político, las sanciones asociadas muchas veces a escándalos de corrupción, de colusión en el sector privado, etcétera, son mínimas. Y el costo político por ese tipo de sanciones en el pasado han sido mínimas en relación a este tipo de situaciones. Se ven más cercanas. Porque se ven más cercanas por una serie y porque la ciudadanía. Por la reacción posterior igual, sí, yo creo que también tiene que ver con eso. Exacto, o sea, si yo me paso una luz roja y me pillan, me pasan un parte, no me queda otra que a lo más puedo ir a apelar a que me bajen un poco como o me toman detenida, me quitan la licencia, etcétera. Y acá la reacción fue, llamo a mi hermana, le echo una puteada al tipo que me está parando. Exacto. Como que hay como que ahí se nota, digamos, una desigualdad de poder también que existe. Yo creo que eso es lo que genera ese nivel de malestar. Exacto. Ahora, ese elemento, y por lo tanto ahí yo no es que trate de defender, o sea, no estoy, pero mi punto es que socialmente estamos hablando de se dramatiza este tipo de situaciones mucho más que otras situaciones que también pueden ser muy graves, pero que tienen sanciones jurídicas y judiciales menores que este tipo de situaciones. Ahora, yo igual quiero tocar un punto ahí, porque y esto también, nuevamente hablando en abstracto, digamos, porque acá insisto que hay una investigación en curso, pero que es con la presunción de inocencia, y hay que tener harto ojo, porque también ahora nosotros nos podemos poner a hablar de qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, sin tener mucha certeza. Y muchas veces, efectivamente, la exposición y lo que te hace la figuración política te juega malas pasadas, digamos, porque ya se han conocido hartos casos en los que se da cuenta finalmente de que no existió nada y al final se exigen renuncias, se exigen cosas que no correspondían, digamos. Y concretamente un hecho que a mí me tocó vivir muy de cerca porque es amigo mío, fue el año pasado en el ámbito de la dirigencia estudiantil a José Ignacio Palma, candidato gremialista a la FEU, que le salió una publicación en Facebook que decía que él había abusado de una alumna, una cuestión súper bien construida, como digamos, porque era una fiesta que él efectivamente había estado, o sea, la persona que escribió esa publicación había estado en la fiesta, entonces como que ponía un contexto que parecía muy verosímil, y en el fondo salió, bueno, sobre todo obviamente la oposición, no es la oposición, digamos, pero la izquierda universitaria, pedir la renuncia, hicieron una funa, lo funaron para ir a votar, digamos, le exigieron la renuncia, no debatieron en el debate porque decían que que no podían debatir con un abusador, etcétera, y la presunción de inocencia no existió, y él quiso seguir adelante. Cuando él quiso seguir adelante, fue muy criticado. Y bueno, después de varios meses él quiso ir a la justicia y todo, y se encontró que no había sido nada, digamos, había sido un sujeto que se quiso vengar de él, y que esto fue tomado, digamos, y fue aprovechado. No era un gallo que pasó un poco por el MG, pero que justamente él lo sacó del MG porque era un elemento complejo, digamos, y porque había tenido actitudes similares, y él se quiso vengar de él. Y esto fue utilizado en este caso por la izquierda universitaria de manera, o sea, sin ningún tipo de, no se cuestionaron ni un segundo la cuestión, digamos. Y después, claro, pidieron disculpas, pero uno dice, ¿hasta qué punto también acá no estamos hablando de la vida de una persona, digamos, o de una familia, o de un, insisto, esto lo hablo en abstracto, pero también uno ve que hay una familia, que hay una persona que se ve afectada, muchas veces por cuestiones que no son verdad, pero por el hecho de tener figuración política tienen que bancarse de una cuestión que no existe, digamos. Y por eso la presunción de inocencia creo que no la podemos dejar de lado, y no podemos, digamos, pasárnoslas por encima porque estamos hablando de personajes públicos. Ese punto quería hacer. Lo sano, lo correcto es que el subsecretario haya renunciado para despejar este asunto, sacar este conflicto desde el corazón del gobierno. Él se concentra en su defensa, que por cierto es una potestad absolutamente legítima, y seguir avanzando, seguir enfocado en el trabajo del segundo año de gobierno, que es absolutamente crucial. O sea, a mí me pasa, yo no voy a entrar en el caso particular que mencionaste, porque yo creo que es muy distinto casos de abuso sexual que una infracción a una luz roja, sobre todo la discusión sobre presunción de inocencia. Pero creo que no voy a entrar en ese tema, pero la discusión sobre Salaverry en particular, yo lo que un poco
extrañé fue efectivamente que dejaran que las instituciones funcionaran. O sea, yo creo que ahí hubo más defensa que esperar a un juicio real. Y que se mostraran las pruebas y etcétera, y de hecho todavía el sumario está en curso, entonces, y de hecho ni siquiera el sumario es contra él, es contra su hermana, como que hay otra investigación en torno a él, como que pero y finalmente las medidas que las toma el gobierno, o sea, como yo creo que ni siquiera hubo como tanta presión al respecto, como que fue una cuestión más inmediata para... Es interesante lo que dice la Valentina, porque yo lo miro, fíjate, desde un punto de vista, si tú quieres, de profesional, de comunicacional. El nivel de daño que tú haces cuando dejas las cosas posponerse indefinidamente, siendo de que la forma de resolver el problema está súper fácil y a la mano, porque aquí no estás hablando, por ejemplo, de un parlamentario. Eso es más complejo. Claro. Un parlamentario es una persona que fue elegida por ciudadanos. Un subsecretario de Desarrollo Regional es alguien nominado por el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República sienta a Salaverry y le dice, cuéntame la cuestión, dime la cosa, y resuelve o puede resolver en el acto la situación. Y si es que el subsecretario, en este caso, le miente al presidente, con más razón se tiene que hacer la cosa... Pero que tú esperes, dilates, y que entonces en la dilación empiecen a salir otro tipo de informaciones sobre la pareja en Arica, que eso sale como 4 días después, informaciones que tienen que ver con un montón de otras situaciones, es puro daño. Exactamente. Por no haber hecho lo que se tenía que hacer a tiempo. Y eso ha pasado montones de veces y en montones de circunstancias y con montones de gobiernos. Cuando tú tienes a la mano la posibilidad de resolver un tema que causa impacto público y lo puedes resolver inmediatamente y en términos ejecutivos, no hay mucha explicación de por qué tú no lo haces. Porque vas a recibir golpetazos muy fuertes cuando la ciudadanía empiece, como pasó, a tratar de entender este fenómeno, y empiezan a llegar todas las informaciones aledañas y todas las cosas, que algunas ciertas, otras no ciertas, y de repente tú tienes la sensación de que el gobierno está buscando lo más posible mantenerlo apernado a como dé lugar, porque la UDI está presionando por un lado y la Renovación Nacional está presionando por el otro para que lo cambien sobre la base de las filtraciones de sus diputadas, y te armaste y te compraste un problema que se resolvía en media hora. Y eso me parece a mí lo más alejado de lo que se llama, ahora que está de moda, lo más alejado de lo que se llama el liderazgo presidencial. Así fue. De acuerdo. Nos tenemos que ir. Oye, ¿puedo? No quería no mencionar que, o sea, el tema de la condena de la B que sale ayer, si bien 3 años me parece que es muy poco, poca, digamos, como... Ahora son 3 años efectivos, porque todo el sistema antiguo son 3 años efectivos, no son... No, sí, pero digo, como después de 46 años de haber sido como alcalde y etcétera, creo que es poco. Sí me parece prudente mencionar que de todas maneras es un avance, y creo que hay que reconocerlo como tal, que se reconozca por lo menos los hechos que ocurrieron en ese tiempo y las denuncias que se hicieron, y que como no hubo espacio para discutirlo, pero igual quería por lo menos mencionarlo. Hay que decir una cosa que mucha gente no lo sabe. Hay un montón de casos, como el caso de la B, que se tramitan desde hace muchísimo tiempo, que están con el sistema antiguo, que se tramitan por parte de los jueces anteriores. Acuérdense, en esa época los jueces investigaban, que se tramitan y que están en vías de ser resueltos dentro de los próximos meses o dentro de los próximos 2 años. O sea, no es raro que de repente aparezca un caso como este y alguien dice, oye, pero ¿qué tiene que ver ahora? Es que efectivamente hay casos que están investigándose y que se están cerrando muchos de ellos porque se acaban las etapas en estos tiempos. Así que no va a ser probablemente el único que escuchemos. Claro, no, pero la B era un personaje público al que mucha gente negó. Lo mismo que pasó con el caso de la muerte del expresidente Eduardo Frei, que también fue ahora recomendado por parte del fiscal judicial el que se calificara a todos como homicidio calificado. Y eso va a tener impactos, por cierto, porque los tiempos a veces se demoran, pero llegan. Si la impunidad se produce cuando tú no inicias juicio.
No cuando lo inicia y se demora mucho. Bueno, pero Ahora ya yo- mencionaron. sí. Las instituciones funcionan. Sí, Ah. yo solo quería decir, ojalá en este caso también Con 46 años de retraso. Bueno, igual yo espero que en este caso también las instituciones funcionen y no sé, porque el sistema antiguo tiene ciertos problemas, digamos, de parcialidad de repente, ojalá que eso no se dé, porque también sabemos, digamos, que hay casos de violencia política también de lado y lado, digamos, y creo que se ha tenido una especial atención Pero por un lado, digamos, que... Pero sí, Felipe, si lo que yo digo es súper sencillo. Todos los casos que están metidos dentro de la carretera judicial que se están siendo investigados, sean de quien sea, tarde o temprano van a tener que tener un resultado. Van a tener y estos tienen un resultado. Los que no han sido vistos, por ejemplo, todo lo del financiamiento ilegal de la política, que fueron tapados porque el Servicio de Impuestos Internos no activó las querellas o porque se llegó a un acuerdo fuera de tribunales, todos esos casos ya no están en el sistema. Pero los que están en el sistema van a tener resolución y por lo tanto nadie se debe sorprender de que de repente aparezcan cosas que se están juzgando de situaciones que pasaron hace 30 o 40 años. Muchas gracias por haber estado hoy día. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento.